La arquitectura es arte e ingeniería, y nuestra facultad rescata la innovación. Pero ¿será suficiente la tecnología para que un edificio sea innovador? ¿O el arte también le aporta algo? Señores de jurado, yo soy el arquitecto Carlos Chiroque, y eso es lo que esta presentación responderá al finalizar. En el mercado actual de nuestra realidad hay una creciente demanda inmobiliaria, producto del boom, y la industria ligada a este rubro ha ido creciendo. Cada vez más son las constructoras, las empresas que se dedican a la producción de edificios. Sin embargo, estos, en la mayoría, como vemos en nuestro contexto inmediato, carecen de originalidad, de plasticidad, y muchas de las propuestas son resueltas al límite de la norma y repitiendo una única solución que incluso es imitada hasta por construcciones informales. En otras palabras, predomina la repetición antes que la creación. Yo de egresado trabajé en constructoras y por la presión de mis superiores y del tiempo, predominó en mí la utilización de modelos, de plantillas, de esquemas, antes que de la inventiva. Pero al regresar a la casa, yo me preguntaba por todos esos conocimientos que me dieron cuando era estudiante y que yo también transmito a mis estudiantes en los cursos de teoría, en la cual mostramos obras expresivas, originales, innovadoras, de arquitectos famosos, que muchas veces han tenido conexión con la pintura. Y es que históricamente la pintura ha sido un estímulo para la creatividad en el diseño. Mi curiosidad me llevó a preguntarme si hoy actualmente ese incremento es mayor o menor. De ahí es que parte esta investigación, cuyo problema de en qué medida los ejercicios de vanguardias pictóricas incrementan el nivel de proceso creativo de los estudiantes de arquitectura en este caso de arquitectura de la Universidad de Trujillo, se corresponde con la hipótesis de que efectivamente estas vanguardias incrementan en mayor medida este nivel de proceso creativo. Y no solamente por lo que históricamente eh, me fundamenta. Desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, se hizo un cambio en el cual se pasó del diseño académico al diseño moderno, pero este cambio fue progresivo. Fueron precisamente las diferentes corrientes artísticas, las diferentes corrientes de pensamiento las que hicieron esta transición, en la cual se dio un nuevo enfoque de la unión de arte, artesanía, la tecnología de los nuevos materiales, la búsqueda de la utilidad y racionalidad por encima del ornamentalismo, en esencia una renovación. Esto comienza de la mano con ensayos como las del arquitecto a la luz, ornamento y delito, o las corrientes de Style, las ideas de Vasily Kandinsky, las escuelas de la Bauhaus y posteriormente las revistas que periódicamente se publicaron, y también por la revolución industrial, porque con la aparición de barrios obreros, de fábricas, de industrias, nuevas tipologías arquitectónicas aparecieron que no podían ser resueltas de la misma manera como se hacía un templo o un palazzo en el Renacimiento, que era resuelto en base a cánones, proporciones, leyes de perspectivas. Una manera curiosa de diseñar en aquella época, por ejemplo, en esa imagen, en que el piso superior tenía que tener columnas de orden toscano que se consideraban más masculinas, mientras que las superiores eran jónicas y corintias por ser consideradas más esbeltas y femeninas. Eso se fue dejando de lado para pasar a propuestas que utilizaron el concreto, utilizan el vidrio, el acero y son expresivas, originales, pero diferentes a lo que en el siglo pasado se hacía. Y es que la nueva sociedad demandaba nuevas respuestas, como en la actualidad. Por eso es que los artistas y los pintores, de la mano con los diseñadores,
fueron eh, ideando una metodología que fue difundida a través de movimientos como el de Style, la Bauhaus o experiencias vivenciales como las clases que dio los pintores Johannes Hutten, Vasily Kandinsky, eh, que curiosamente, de la mano con los psicólogos que también en esas épocas estaban interesados por el pensamiento humano, coincidieron en que nuestro pensamiento es íntegro porque está compuesto por dos partes, la intuición y la lógica, la primera a través de las sensaciones subjetivas y la siguiente, la lógica a través de las normas y objetivos. Anteriormente, se practicaba un método por imitación, por mímesis, en la cual el estudiante repetía lo que el maestro le enseñaba hasta conseguir habilidad y maestría. Pero en este nuevo método, en esta nueva forma de diseñar, los artistas, los pintores vanguardistas, a través de sus talleres, exposiciones y producciones, desarrollaron otro método que fue progresivamente manifestándose en sus obras. Además, la cámara fotográfica que ya había aparecido en esas épocas junto con el cinematógrafo era representaba mejor la realidad, por lo cual el pintor ya no tenía sentido volver a replicar lo que se veía, lo que la realidad nos reflejaba, ¿cierto? Es por eso que ellos, intrigados por estos descubrimientos de la escuela Gestalt más sus cuestionamientos a la academia, van desarrollando corrientes de pensamiento vanguardista. Primero los impresionistas y los posimpresionistas que cuestionan la realidad, todo lo que nos rodea, que la luz cambia de color a medida que transcurren las horas del día. Los expresionistas que reflejan el mundo interior desde de sus expresiones. Los fauvistas que resaltan la fuerza que tiene el color. Los cubistas como Pablo Picasso que cuestionan la manera de ver la realidad e incluso dicen que todo se puede fragmentar en base a planos. Fíjense, poco a poco nos vamos desligando de lo figurativo, representarlo tal cual como es, a ir entrando más a nuestro pensamiento. Progresivamente se va llegando a la abstracción. Estas vanguardias eh, intrínsecamente van desarrollando la abstracción de sus creadores. Pasamos por el abstraccionismo, el rayonismo, hasta finalmente el purismo y el neoplasticismo, una abstracción total de la pintura. Curiosamente, estas abstracciones, como muchos arquitectos y pintores fueron amigos y trabajaron juntos en la publicación de los magazines y las revistas, esas ideas también influyeron en sus obras. Entonces, en estas imágenes, por ejemplo, se ven las obras de los arquitectos Janat, la obra de dos arquitectos que se aleja completamente del ornamentalismo, del renacimiento. Acá ya no hay ninguna referencia, salvo muy mínimas, a los órdenes grecorromanos, a los órdenes clásicos, a los frontones. Ya no hay eso. Es una resolución, además que no se está utilizando ya el ladrillo, sino más bien la inclusión del concreto y del acero que comenzó inicialmente en la construcción de puentes y de fábricas, también se utiliza ahora para los edificios. Edificios resueltos en altura, edificios que posteriormente se van volviendo más abstractos y al ser más abstractos más autorales e innovadores, saliéndose del modelo repetitivo del Renacimiento, que fue importante en su época, pero que ahora demandaba, como dije, nuevas respuestas. Y miren la relación que hay entre las pinturas y las construcciones, los edificios, las obras de los arquitectos. Pues Jacobus Johannes, por ejemplo, desarrolla esa propuesta para la oficina del director en un conjunto habitacional, donde lo más importante, lo que más resalta, no son en sí las casas prefabricadas del conjunto habitacional, sino la caseta del capataz, que hasta el día de hoy se mantiene ahí, o esa fachada de un edificio de un solo frente, pero que es resuelta de esa manera con los principios del neoplasticismo de Piet Mondrian. Finalmente, se resuelve esta edificación, se mantiene construida hasta nuestros días y es un referente importante que integra los principios del De Style y de la Bauhaus. Una composición de concreto con madera, una construcción de concreto con madera, vidrio y acero, los materiales nuevos, dejando de lado el ladrillo y la piedra,
pero que está resuelta en base a planos. Ahí ya no hay ningún ornamento, tanto por fuera o por dentro. Todo es útil y a la vez es bello en base a la composición de la línea y del plano. Miren ese sillón, hasta nuestros días todavía está patentado y se sigue produciendo. Y es que si no fueran por estos precursores, no hubieran llegado posteriormente los siguientes arquitectos, que, por ejemplo, Le Corbusier, siendo amigo de Amédée Céphand, del purismo, de la corriente del purismo, también se reinventó, practicaba la pintura, practicaba la poesía, practicaba la escultura. Por eso es que se sale del modelo de sus 5 postulados de la Vía Savoy de 1920 para seguir creciendo, y es que en 1950 hace esa preciosa iglesia, casi como una escultura, y con un manejo maravilloso de la luz por dentro, en base al color. Los arquitectos que vienen posteriormente en el siglo XX continúan practicando la pintura, practicando el dibujo, como por ejemplo Oscar Niemeyer, que era un apasionado del dibujo y cuya práctica le permite tener esa soltura al momento de la creación de obras como esta en Niterói, un edificio que además de funcional y además de tecnológicamente avanzado, también es expresivo, que lo imagina y lo concibe como una flor que nace del terreno. Y miren, más adelante van llegando más arquitectos todavía, como Frank Gehry, un arquitecto deconstructivista que hace estas composiciones, o Santiago Calatrava, que en 2005 elabora este edificio inspirándose en un torso humano, porque dicho sea de paso, Santiago Calatrava también practica las artes a través de la acuarela y la escultura. Algunas ideas se quedaron en el papel, pero si no hubieran sido por estas ideas, gracias a la abstracción y la creatividad, únicamente nos hubiésemos quedado en la repetición y lo estereotipado. La ciudad que se mueve en 1960 del grupo Archigram, hoy en día, aunque no se puede todavía hacer una ciudad que se mueva, ya existen edificios inteligentes que se mueven. Y la Non-Stop City del grupo Archisum, que plantea una ciudad sin arquitectura, donde no hay una diferencia entre lo público y lo privado, también se viene aplicando hoy en día, ya que se le viene dando más importancia al espacio público como parte de la inclusión. Y es que si hablamos de creatividad en arquitectura, primero nos tenemos que referir a la creatividad absoluta y romper algunos mitos. Tradicionalmente se pensaba que la arquitectura, perdón, tradicionalmente se pensaba que la creatividad era un don y estaba más vinculado a lo fantasioso, a lo imaginativo, y que era eh, propio de personas iluminadas, que incluso no se podía delimitar o no se puede medir porque si no, no deja de ser creatividad. Sin embargo, estos investigadores, psicólogos y psicopedagogos, desde la década del 50 vinieron estudiando la creatividad. Hoy en día se habla de pensamiento creativo, porque se considera que además de fluido y original, busca solucionar problemas a través de caminos menos estereotipados. O sea, también considera, como dice Edward de Bono, la parte lógica. Antes se pensaba que el cociente intelectual era lo único que predominaba en el logro de una persona, pero hoy en día la persona creativa tiene más oportunidades que la persona eh, netamente racional. Porque fíjense, la creatividad también está compuesta por una parte racional. Es como decir, es un arco y una flecha. Los dos pensamientos trabajan juntos. Y aquí lo importante que dice Perkins, ojo, para poder estudiar la creatividad. Quizás sea polémico lo de medir la creatividad, pero sin duda sí se puede estudiar. Se puede estudiar la creatividad de acuerdo al campo o al área en que la persona la está practicando. Esto quiere decir la creatividad en el derecho, la creatividad en la arquitectura, la creatividad en el diseño. Entonces, Wallace en 1926 elabora 4 fases de la creatividad. Hay una parte racional en las primeras fases, y hay una parte racional en la primera y en la última fase, y una parte imaginativa en la segunda y la tercera, pero no se desligan. Eso es lo interesante, porque comparándolas con el proceso de diseño arquitectónico que se ve en el lado derecho, encuentro coincidencias.
similitudes, como que en nosotros también hay una parte racional y lógica que utiliza los conocimientos previos de base, como el espacio físico, el contexto, la normatividad y todo lo que corresponde al cliente, al usuario, pero también hay una etapa de creatividad, de procesamiento, de imaginación, en la cual utilizamos nuestra fantasía, nuestra autoría, para finalmente verificarla, así como dice Wallace en la etapa 4, a través de la respuesta, que en este caso es nuestro objeto arquitectónico. Entonces, sabiendo que sí se puede estudiar la creatividad en arquitectura, he preferido enunciarla como proceso creativo, porque es un proceso creativo en diseño arquitectónico, que esta variable sea enunciada así, para que sea más fácil su estudio, para que sea más fácil su cuantificación, para que sea más factible su cuantificación, ya que el objetivo es determinar el nivel de incremento de este proceso creativo en el diseño arquitectónico antes y después de la aplicación de vanguardias pictóricas. Fíjense, en un grupo control experimental le apliqué un test, un pretest de proceso de diseño creativo y un post-test con el mismo instrumento. Pero a este mismo grupo le apliqué ejercicios de vanguardias pictóricas. Entonces, el experimento fue medir ese incremento antes y después de la aplicación de dichas vanguardias. Mi investigación es de abordaje cuantitativo. Utilicé el método experimental descriptivo y mi fundamento teórico estuvo en la historia del arte y en la psicopedagogía que previamente mencioné. Entonces, esto lo apliqué en 30 estudiantes a través de 3 sesiones en el curso de Historia Arquitectónica 2 que yo enseño, utilizando la pedagogía Bauhaus, porque también como estrategia didáctica pedagógica utilicé la pedagogía Bauhaus para transmitir ese conocimiento y esa práctica de la pintura, y también el aprendizaje vivencial, el aprendizaje significativo de John Dewey, que menciona que lo que se practica tiene más valor, tiene más alcance que únicamente lo que se repite. Por eso los estudiantes en estas 3 sesiones desarrollaron pinturas abstractas, alejadas de lo figurativo, con materiales como plumones, acuarelas, colores y óleo, así como los pintores de aquella época. Posteriormente, les apliqué el mismo test que estuvo basado, que consistió en una prueba gráfica, en una cuadrícula, en una perspectiva de un punto de fuga modulada por cuadrículas, en la cual el estudiante tenía que resolver un espacio para oficina en un tiempo de 2 horas. Como ven ustedes en las imágenes, tanto en la tabla como en las imágenes, en el primer test, muchos ejercicios como este se quedaron en blanco, sin terminar. Muchos estudiantes obtuvieron puntajes inferiores a 70 puntos. Muchos se preocuparon por preguntas, gastaron tiempo en preguntas como qué tipo de usuario iba a estar allí, qué material iba a ser construida la casa, en qué norma se iba a aplicar para el dimensionamiento, cuando en este caso se requería una respuesta innovadora, rápida, que ya posteriormente, porque todo nace de una idea, ya posteriormente viene a ser trabajada en las siguientes etapas del proceso de diseño arquitectónico. Ahora, utilizando la TED-Student, cotejé estadísticamente esto para encontrar la significancia, con lo cual sí me permitió demostrar que hay un incremento no solamente general, sino también en cada una de estas dimensiones. Estas dimensiones están tomadas de las concebidas por Guilford y Torrance, pero aplicadas a la arquitectura, al diseño arquitectónico. Guilford y Torrance consideran la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración y la sensibilidad como dimensiones. Y yo les he añadido los fundamentos teóricos y conceptos propios de la arquitectura, como la composición formal, la solución del problema, la elaboración gráfica. Ahí
en la comparación de las dos pruebas, y tanto también en el pretest y en el posttest que ustedes ven en las imágenes, se ve el cambio. Este cambio es significativo, estadísticamente significativo. Como ustedes se dan cuenta ahí, los chicos que practicaron con la pintura al final tuvieron mayor fluidez para desarrollar propuestas rápidas. Muchas de estas propuestas tuvieron un mejor alcance que las primeras que se hicieron, con lo cual obtuve conclusiones interesantes y discusiones interesantes en base a los autores que previamente han investigado sobre estos temas. Los ejercicios de vanguardias pictóricas incrementan en mayor nivel, casi en un 20%, el proceso creativo del diseño arquitectónico que fue medido con el instrumento previamente descrito. Hay similitud en mi investigación con la de otros autores, como la arquitecta González de la Universidad del Zulia, el arquitecto Bertozzi de Argentina, u otros investigadores que también lo han aplicado parecido en el diseño industrial, en el diseño gráfico, e incluso con las ideas de muchos psicopedagogos y psicólogos. Coincidimos en que la creatividad es multidisciplinaria, que utiliza tanto el hemisferio racional como el hemisferio intuitivo, integra los dos y también, también se desarrolla por fases o etapas. Además, al igual que dice Perkins, la creatividad se estudia en función al producto y al área, en función al producto y al área, que la creatividad se estudia de acuerdo al área y el producto en que se aplica. Este instrumento, concluyo que este instrumento es prometedor y tiene potencial para ser desarrollado en posteriores investigaciones, como pretendo realizar, que pueden ser abordadas de acuerdo a otros paradigmas, no solamente el racionalista, sino también el hermenéutico o el integracionista, porque las artes tienen mucho que aportar a esta investigación, como dice McNiff. Ahora, hay un aporte sin duda de la pintura vanguardista y los estudiantes hacen uso del conocimiento de carrera, con lo cual vuelvo a repetir que lo lógico se integra, los fundamentos teóricos son importantes para nutrir la creatividad, pues los chicos que tienen más fundamento teórico responden mejor en las pruebas. Pero por otro lado, lo lógico también necesita de lo intuitivo, de lo imaginativo. Por eso es que la creatividad también se ejercita junto con la investigación y se evidencia a través del producto visual. Ahora, esta investigación me permite desarrollar una propuesta didáctica para contribuir al aprendizaje significativo mediante la aplicación del arte en la enseñanza. Esta es mi propuesta para el curso de Historia Arquitectónica 2 que yo he venido enseñando en esta facultad de esta universidad, en el cual al momento de hablar de las escuelas de la Bauhaus y del movimiento de Style, antes de pasar a la arquitectura moderna, es necesario, considero, incluir una sesión titulada Las vanguardias pictóricas y su influencia en la arquitectura. Mi investigación ya lo ha demostrado, que hay un aporte y que además la pintura se puede incluir como estrategia didáctica. Para esto necesito 4 horas, porque además de conocimientos teóricos que se transmiten mediante exposición magistral por mi parte, también hay una resolución de una práctica de creación de pintura abstracta, pintura vanguardista precisamente, donde el estudiante, utilizando la acuarela, los colores, va a hacer una composición para que finalmente en los últimos 30 minutos de la clase les asigne el trabajo domiciliario en el cual van a utilizar esta pintura para resolver un problema de diseño arquitectónico. Y es que además de repetir únicamente memorísticamente, antes de repetir únicamente con la memoria, los chicos deben comprender el valor que tienen estas vanguardias pictóricas en la obra del arquitecto, no solamente porque la historia lo dice, sino también porque tienen utilidad en sus experiencias
en sus experiencias posteriores como arquitectos. Por eso las capacidades específicas las planteo que además de conocer las vanguardias pictóricas las comprenda y se ejercite a través de la práctica para que fortalezca estas habilidades que precisamente trabaja o aplica en los talleres de diseño o que aplica en los cursos de expresión gráfica. El contenido es conceptual en cuanto a lo que yo le voy a transmitir al estudiante desde las vanguardias pictóricas hasta la relación que tiene con el diseño arquitectónico actual, incluso con mi experiencia personal y lo que él va a trabajar en sus experiencias con la pintura. Lo actitudinal también es importante porque se necesita valores para poder no solamente saber hacer y saber conocer, sino también saber ser. Esos valores que están presentes durante la práctica precisamente y la relación que tiene con sus compañeros a través de esta práctica. Este es un ejemplo de lo que yo ya he aplicado en mis clases anteriores, de los ciclos anteriores, en esta experiencia, en este diseño de clase. Los estudiantes resolvieron en parejas una pintura abstracta, vanguardista, primero en silencio. Luego se pusieron de acuerdo para abstraer algunos componentes de esa pintura ya creada y a través de esa ficha que yo les alcancé, esa ficha guía, algunas referencias de la pintura que fueron extraídas y que se consideran útiles para resolver el diseño, fueron intersectadas para la propuesta que se ve en la imagen inferior derecha. En este caso, un espacio de home office, ya que estamos con esto de la pandemia, donde algunos de los elementos de esa pintura, como mencionan ahí en ese cuadro, se han aplicado en esa propuesta, que es resuelta también gráficamente. ¿Ven? O sea, es funcional y a la vez es creativa. Es funcional y a la vez es original, por lo cual, por lo cual se acerca a la innovación. Porque esos muebles se pueden llegar a construir, sí se pueden construir con carpintería, esas sillas también. El detalle de los libreritos que han puesto abajo, por ejemplo, en lugar de poner cajones, me parece interesante. Yo he venido aplicando esta propuesta no solamente con la pintura, sino también con la escultura, motivo para otra investigación que pretendo continuar. En la imagen izquierda están trabajando con la pintura vanguardista en acuarelas, en la primera etapa en silencio, y en la segunda están trabajando en grupo, de acuerdo a los valores de la cosmovisión andina, en el curso de Territorio y Civilización Prehispánica, en el cual, luego de estudiar los sistemas constructivos Moche y Chimú, ellos desarrollaron a mano réplicas de adobitos para posteriormente, en lugar de utilizar el cartón para construir el volumen, construirlo uno por uno, el muro que conforma la huaca. Entonces, la pintura y la escultura son útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje y también me han sido útiles en mi experiencia profesional, laboral, porque luego que yo renuncié a las constructoras donde me había quedado cuadriculado, esquematizado, comencé a hacer obras independientes y, por ejemplo, en la casa de un médico, inspirándome en las pinturas de Piet Mondrian, resolví esa repisa. Yo mismo la construí con mis manos porque era difícil de entender para los constructores, para los carpinteros. Fue difícil cortar esas tablas, pero finalmente lo resolvimos de esa manera y siguiendo lo útil junto con lo innovador. O en otra casa, miren, por ejemplo, ahí una ventana de un dormitorio, de un baño que colinda con un dormitorio, el baño principal, el baño del dormitorio principal, que al constructor se le había ocurrido colocar una ventana de vidrio pavonado. Felizmente no la pusieron y le dije al cliente que podríamos hacer un vitral con blocks de vidrio, que es lo que ofrece el mercado. Entonces, inspirándome en la transparencia que tiene la acuarela, compuse ese vitral para ese baño, de tal forma que yo lo he visto. Si es que alguien está en el dormitorio y se enciende la luz del baño, se ve la luz que cambia de color. Y si alguien está en el baño
y se enciende la luz del dormitorio, también se ve cómo cambia de color, o sea, tienen casi como un vitral ahí, como una acuarela precisamente. Un poco romántico, incluso como dice Gabriel García Márquez, la luz es como el agua. Y esto lo apliqué en la propuesta para un centro parroquial, donde estoy utilizando los colores primarios y secundarios para hacer una composición, todo un altar, como ven ustedes ahí en el render. Les pregunto finalmente entonces, ¿el arte aporta también algo a los edificios o es suficiente con la tecnología?